Estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. Soy Julio César y me alegra muchísimo saludarte. Como siempre me acompaña mi amigo Jonathan, con quien compartimos esta hermosa labor de ayudar a los maestros de escuela sabática a enseñar no solo para informar, sino para formar. Un saludo grande para todos los maestros que nos escuchan. Y la lección de esta semana viene con una palabra muy necesaria: ministerio impulsado por el amor. Pablo nos abre el corazón y nos muestra que servir a la iglesia no siempre es cómodo, pero siempre debe estar perfumado con el amor de Cristo. Así es. Y antes de entrar en materia, te recordamos que si todavía no lo has hecho, tienes que ver el episodio 0, donde explicamos mejor la filosofía de este podcast y el método que usamos. Conecta, examina, traduce y acciona, lo que he llamado el método Z. Puedes encontrar el enlace en la descripción, en la tarjeta de YouTube que está mostrándose ahora mismo en la esquina superior derecha de tu dispositivo o en la pantalla final. Y si este contenido te ayuda, suscríbete, comenta, dale me gusta y compártelo con otros maestros. Escucha esto que te voy a decir. A veces un episodio compartido es como una pequeña semilla que termina dando sombra a toda la clase. Queridos maestros, hoy veremos cómo Pablo enseñó, corrigió, consoló y lideró desde un corazón lleno de amor. No un amor sentimental, sino el amor que se parece al carácter de Dios, misericordioso, paciente, lleno de gracia y verdad. Jonathan, para abrir esta clase me gustaría hacer una de esas preguntas que no solamente llegan a la cabeza, sino que apuntan directamente al corazón. Cuando tienes que corregir, confrontar o hablar de algo difícil con alguien a quien amas, esa persona puede sentir el amor de Cristo en tu tono, en tus palabras y en tu actitud. Oye, Julio, esa pregunta entra como una luz en una habitación cerrada. Porque todos hemos tenido conversaciones difíciles, con un hijo, con el cónyuge, con un hermano de iglesia, con un alumno de la clase, con un compañero de trabajo. Y ahí se revela mucho el carácter. Exacto. Y el maestro podría decir: hoy no vamos a estudiar a Pablo como un personaje lejano. Vamos a mirarlo como un espejo, porque Pablo tuvo que amar a una iglesia muy complicada, corregir sin destruir, sufrir sin amargarse y servir sin manipular. Y eso conecta con Gálatas 5. El fruto del Espíritu no se mide solo cuando cantamos un himno, sino cuando alguien nos cuestiona, cuando nuestros planes cambian, cuando nos malinterpretan o cuando tenemos que perdonar. Ahí se ve si hay amor, paciencia, mansedumbre y dominio propio. Así que Conecta empieza valorando cómo se ve el amor de Cristo cuando tenemos que tratar asuntos difíciles. Esa pregunta prepara el terreno para toda la lección. Entremos entonces en Examina, la sección donde preguntamos: ¿qué debemos saber de esta lección? Y hoy proponemos 3 grandes preguntas para trabajar con la clase. Correcto. La primera sería: ¿cómo convierte Dios nuestras heridas en herramientas de consuelo para otros? Y el texto base sería 2 Corintios 1, 3 al 17. Pide a un miembro de tu clase que tenga listo el texto y lo lea apenas hagas la pregunta. Luego, dale paso a las intervenciones. Es importante destacar que Pablo bendice al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y lo interesante es que el apóstol no presenta el consuelo como una almohada privada, sino como un pan para compartir. Dios nos consuela para que podamos consolar. Me gusta mucho esa imagen. El consuelo de Dios no es un lago estancado, es un río. Si se queda solo en mí, se pudre en autocompasión, pero si fluye hacia otro, se convierte en ministerio. Pablo había sufrido muchísimo. Azotes, prisiones, peligros, hambre, ansiedad por las iglesias. Pero sus cicatrices no lo hicieron duro,
lo hicieron más compasivo. Eso es formación del carácter. Hay personas que sufren y se vuelven piedra. Pablo sufrió y se volvió puente. Su dolor no lo encerró en sí mismo, lo capacitó para entender el dolor ajeno. Eso es muy cristiano, porque Cristo no nos consuela desde lejos. Él entra en nuestra aflicción. Y para ti, maestro, la aplicación es clara. Cuando la clase hable del sufrimiento, no debemos quedarnos en respuestas rápidas. No digamos, bueno, hermano, ore más y ya. A veces el consuelo no es una frase bonita, es presencia, escucha, ternura. Mateo 11:28 nos muestra a Jesús diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. El carácter de Cristo invita, no aplasta. Maestro, si lo ves necesario, invita a tu gente a reflexionar con esta pregunta. ¿Qué sufrimiento Dios ha usado para hacerte más sensible al dolor de otros? Esto no es para hacer terapia, sino para abrir una conversación honesta. Porque una clase donde nadie puede admitir dolor termina siendo como un hospital donde todos fingen estar sanos. Muy buena analogía, me gusta. La iglesia no es una vitrina de santos de porcelana. Es un taller donde Dios restaura personas reales. Y cuando un maestro permite hablar del consuelo de Dios, está formando misericordia. Está ayudando a que la clase se parezca más al Dios de Éxodo 34. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, la primera idea clave de la lección es el amor cristiano consuela con lo que ha recibido de Dios. No habla desde un pedestal, lo hace desde una herida sanada. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué la sinceridad y la integridad son expresiones del amor cristiano? El texto sería 2 Corintios 1, 12 al 13. Estoy seguro que la clase, partiendo de estas palabras honestas de Pablo, tendrá mucho que decir. Pablo dice que su conducta entre ellos fue con sencillez y sinceridad de Dios. Y esto es importante porque algunos en Corinto cuestionaban sus motivos. Decían en esencia, Pablo no es claro, Pablo cambia, Pablo no nos ama como dice. Qué doloroso es cuando tus intenciones son malinterpretadas. A veces uno quiere ayudar y lo leen como control. Quiere corregir y lo leen como ataque. Quiere esperar el momento adecuado y lo leen como indiferencia. Y Pablo no responde manipulando ni maquillando la verdad. Él apela a una conciencia limpia. Su ministerio no era como un vendedor ambulante de espiritualidad, acomodando el mensaje para ganar aplausos. Pablo no comerciaba con la palabra, hablaba delante de Dios. Aquí hay una lección preciosa para el carácter de la clase. La sinceridad es el vidrio limpio del ministerio. Cuando el vidrio está sucio, aunque haya luz, la gente ve manchas. Pero cuando hay transparencia, la luz pasa mucho mejor. Qué buena imagen, Julio. Y hay que decirlo con cariño. No basta enseñar verdades correctas si el carácter contradice el mensaje. La gente puede olvidar una explicación, pero rara vez olvida un espíritu áspero, una actitud orgullosa o una palabra dicha con doble intención. Por otro lado, la mansedumbre al hablar no debilita, es fuerza sin veneno. Es un poder bajo el control del espíritu. Un cristiano manso puede hablar de temas fuertes sin convertirlo en martillo. Además, la integridad protege la iglesia. Cuando un líder es sincero, no juega a las sombras. No dice una cosa en público y otra en privado. No usa la Biblia como máscara. Su vida se convierte en una carta abierta, como Pablo diría más adelante. Y aquí hay una lección edificadora del carácter. Porque una cosa es tener razón y actuar con la sinceridad de Dios. Y otra es tener razón, pero actuar sin el Espíritu de Cristo. Sí, es como transportar agua en una vasija rota. La verdad es agua viva, pero si el carácter está lleno de grietas, de orgullo, ironía o dureza, la gente recibe menos agua y más barro. Entonces, segunda idea es, el amor cristiano no solo se nota en lo que decimos, sino en la limpieza de nuestras motivaciones. Vamos con la tercera pregunta.
¿Cómo se corrige el pecado sin apagar el amor? El texto está en 2 Corintios 2, 5 al 11. Léelo tú mismo y si todo sale como creo, vas a tener muy buena participación de tu clase. Julio César, déjame añadir que esta parte es delicada. Pablo había escrito una carta severa. No fue fácil para él. El texto dice que le escribió con aflicción, angustia de corazón y muchas lágrimas. O sea, Pablo no disfrutó corregir. No fue un cirujano frío, fue un padre espiritual con lágrimas en los ojos. Esa imagen es clave. Hay personas que corrigen como quien lanza piedras desde una muralla. Pablo corrige como un médico que sabe que debe limpiar una herida, pero a quien también le lastima el dolor del paciente. Y la lección muestra que la corrección produjo arrepentimiento. Tito trae buenas noticias. La iglesia respondió. Pero luego Pablo dice algo impresionante. Ahora perdonen, consuelen y reafirmen el amor hacia el ofensor para que no sea consumido por demasiada tristeza. Ahí está el equilibrio cristiano. La iglesia no debe ser una casa sin puertas donde cualquier pecado entra y se acomoda. Pero tampoco debe ser una corte sin misericordia donde el caído nunca puede levantarse. La disciplina bíblica no busca humillar, busca restaurar. Eso se parece al carácter de Dios. Él es misericordioso y clemente, pero no llama inocente al culpable como si el pecado no importara. En Dios la gracia y la verdad no compiten, se abrazan. Y en Jesús vemos eso perfectamente, manso y humilde de corazón, pero también santo y fiel. Para los cristianos, esta parte es oro puro. En la iglesia tarde o temprano surgirán temas difíciles: pecado público, disciplina, perdón, restauración, conflictos. Y el creyente maduro debe evitar dos cosas: permisividad por un lado y dureza por el otro. Exacto, Julio. Un extremo dice no pasa nada, el otro no hay regreso. Pero el Evangelio dice el pecado destruye, Cristo restaura y la iglesia acompaña el proceso con verdad y con amor. Me gusta ponerlo así: la disciplina sin amor es cirugía sin anestesia. El amor sin disciplina es anestesia sin cirugía. Una no sana porque hiere más. La otra no sana porque nunca trata la enfermedad. Cristo une ambas cosas. La reflexión para la clase podría ser: ¿cómo podemos reafirmar el amor a alguien que ha fallado sin minimizar el pecado? Esa pregunta obliga a pensar como Jesús, no como jueces orgullosos ni como cómplices silenciosos, sino como restauradores. Y ahí se forma el carácter de Cristo. Porque perdonar no es negar que hubo daño. Perdonar es negarle al daño el derecho de gobernar el futuro. Y restaurar es decirle al caído: tu pecado no tendrá la última palabra si Cristo está obrando en ti. Entonces, la idea final de esta parte se podría resumir diciendo que el amor cristiano corrige con lágrimas y restaura con esperanza. Si juntamos los 3 puntos, vemos una línea hermosa. Dios nos consuela para que consolemos. Dios nos llama a servir con sinceridad y Dios nos enseña a corregir sin dejar de amar. Es un retrato del ministerio de Pablo. Pero más que eso, es un retrato del carácter de Cristo formándose en sus siervos. Ahora pasemos a Traduce. Aquí queremos llevar la lección a escenarios concretos para que el maestro ayude a la clase a vivir la lección el lunes, el martes, en casa, en la iglesia, en el trabajo, etc. Primer escenario. Una hermana de la clase perdió recientemente a un familiar. Llega el sábado, sonríe, saluda, pero se nota que está cargando una tristeza profunda. Algunos no saben qué decir y otros le sueltan frases rápidas como no llores, todo pasa por algo. ¿Cómo aconsejaría la clase a esa hermana desde lo que aprendimos de 2 Corintios 1, 3 al 7 en cuanto al Dios de toda consolación? Ese escenario nos ayuda a entender que consolar no es llenar el silencio con frases, es llevar la ternura de Dios al dolor ajeno. El carácter de Cristo se forma cuando aprendemos a estar cerca sin invadir, a hablar sin simplificar el dolor, a acompañar con misericordia. Segundo escenario.
Un anciano de iglesia prometió visitar a una familia, pero luego cambia sus planes por una razón válida. La familia se siente despreciada y empieza a decir que este hermano no es confiable. ¿Cómo debería responder ese anciano para mostrar sinceridad, humildad y amor? Ahí aparece el segundo punto que estudiamos en la sección anterior. Pablo también fue malinterpretado por cambiar planes. La clase puede aconsejarle a explicar con claridad, no defenderse con orgullo. Pedir perdón si faltó comunicación y mostrar con hechos que el amor sigue intacto. Esto forma integridad y mansedumbre, porque una persona guiada por el Espíritu no usa la verdad como escudo para evitar la humildad. Tercer escenario. Un hermano cometió una falta seria, fue confrontado y se arrepintió, pero algunos miembros siguen tratándolo como si llevara una etiqueta permanente en la frente. ¿Qué debería hacer la iglesia según 2 Corintios 2, 5 al 11? Ese escenario es muy real. La iglesia debe pensar cómo reafirmar el amor. No se trata de fingir que nada pasó, sino de no dejar que la culpa se convierta en una prisión perpetua. Cuando hay arrepentimiento, la iglesia debe ser un invernadero de restauración, no un congelador espiritual. Me encanta esa imagen, Julio. En un invernadero, la planta débil recibe el ambiente necesario para volver a crecer. Así debe ser la comunidad cristiana, un lugar donde la verdad poda, pero el amor mantiene viva la raíz. Y estos escenarios hacen que la lección deje de ser un análisis de los conflictos antiguos de Corinto y se convierta en una guía para nuestras conversaciones, nuestras juntas, nuestras familias y nuestras clases. Llegamos a Acciona. ¿Qué haré esta semana con lo aprendido? Julio, ¿qué desafío propondrías? Yo propondría el desafío de las 3 respuestas de amor. Durante esta semana, cada alumno debe identificar 3 momentos concretos. Uno para consolar a alguien, uno para actuar con sinceridad, aunque sea incómodo, y uno para perdonar o reafirmar amor hacia alguien. Eso es claro y medible. No queda en seamos más amorosos, sino en acciones específicas. Exacto. Y cada noche pueden reflexionar brevemente en qué pasó, cómo respondí, qué rasgo del carácter de Cristo necesitaba formarse en mí. La idea es que la semana se convierta en un pequeño laboratorio del fruto del Espíritu. Porque el carácter no se forma solo escuchando una buena clase, sino respondiendo con Cristo en situaciones reales. Amén. Bueno, queridos maestros, hoy la lección nos recordó que el ministerio verdadero es impulsado por amor. Pablo nos enseña que el amor consuela desde las heridas sanadas, sirve con integridad, transparencia y corrige con lágrimas para restaurar con esperanza. Y eso cambia la forma en que enseñamos. La escuela sabática no es solo un espacio para explicar textos, es un ambiente donde Dios forma personas para ser semejantes a Cristo. Así que esta semana, querido maestro, enseña la lección con intención transformadora. No pregunte solamente ¿qué aprendieron mis alumnos? Pregunta también ¿qué rasgo del carácter de Cristo puede crecer en ellos por medio de esta verdad? Y si este episodio te ayudó, recuerda suscribirte, comentar, darle me gusta y compartirlo en tus redes con otros maestros. Puede ser justo la herramienta que alguien estaba necesitando. Y si todavía no has visto el episodio 0, te animamos a buscarlo. Ahí explicamos con más detalle la filosofía de este podcast y el método Z. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Que el Señor te dé un corazón como el de Cristo, firme en la verdad, tierno en el trato y abundante en el amor. Un abrazo grande y bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 10, el Ministerio Cristiano Auténtico. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección. Instruimos la mente para transformar el carácter.
Oye, qué bien, llegaste hasta el final y eso hay que celebrarlo. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Si este video te ayudó, regálanos un like, suscríbete al canal y no te vayas sin ver el episodio 0, donde te contamos cómo sacarle provecho a este recurso cada semana.